siendo las 6 de la tarde y dando cumplimiento a la programación, me permito darle la bienvenida a todos los aquí presentes. En nombre de la Facultad de Medicina de la Universidad de Antioquia y de la IPS Universitaria, les habla Domingo Caraballo Gracias. Soy médico profesor de la Facultad de Medicina de la Universidad de Antioquia y coordino los servicios de prueba de esfuerzo y rehabilitación cardíaca de la IPS Universitaria. Desde hace muchos años, como conocen algunos, un grupo de profesionales decidimos realizar una actividad académica el tercer jueves de cada mes. Esto lo estábamos haciendo nosotros presencialmente en la Clínica Las Américas, entidad que muy gentilmente nos facilitó el espacio durante muchos años, pero debido a la pandemia tuvimos que adaptarnos a la otra modalidad, que es a las teleconferencias. Eso también ha facilitado el acceso a muchas personas, porque a esta hora también habían trancones y había personas que llegaban a veces tarde a la actividad, pero era por todo el problema de transporte. Entonces, ahora mismo con las teleconferencias se ha ido facilitando esto. Pero nosotros, a pesar de la pandemia, hemos seguido haciendo estas actividades y sabemos de que el COVID es un problema de salud grande, es una pandemia y afecta a muchos sistemas. Y hay personas que están muy expuestas a este problema del COVID. Y uno de los factores que más predispone, según las estadísticas, es la hipertensión arterial. Entonces nosotros el día de hoy hemos invitado a una distinguida médica, internista, cardióloga de la ciudad de Medellín, a la doctora Ana Girlesa Munera Echeverri. La doctora Ana Girlesa Munera es una médica internista de cardiología de la Universidad Pontificia Bolivariana, especialista en ecocardiografía de la Universidad CES, de la cual también es docente. Es miembro de la Sociedad Colombiana de Cardiología, investigadora del grupo del Hospital General de Medellín y de la Universidad CES, fellow del Colegio Americano de Cardiología, fellow de la Sociedad Interamericana de Cardiología, fellow de ecocardiografía de la Sociedad Interamericana de Cardiología, es presidente del capítulo de la mujer de la Sociedad Colombiana de Cardiología, quien es una persona que ha hecho múltiples investigaciones y ha escrito artículos, capítulos de libros, artículos en revistas nacionales e internacionales. Indudablemente para nosotros es un honor tener aquí a la doctora Ana Girlesa, quien muy gentilmente nos hace este regalo sobre lo que es la hipertensión arterial y el embarazo. La actividad la desarrollamos inicialmente, la doctora Ana Girlesa hace la presentación y posteriormente nosotros pasamos a la parte de preguntas. Les recuerdo a todos, estas teleconferencias son grabadas y después de esto, más o menos 10 días después, 2 semanas más tardar, aparecen en la página de Aulas Abiertas de la Facultad de Medicina de la Universidad de Antioquia, en una carpeta que se llama Rehabilitación Cardíaca. Ahí pueden consultar las conferencias anteriores y esta teleconferencia que nos va a regalar la doctora Ana Girlesa. No siendo más, solamente me permito invitar a la doctora Ana Girlesa a dar inicio a esta importante actividad. De antemano, muchas gracias, doctora, por este regalo que nos va a hacer. Adelante. Muchísimas gracias, doctor Domingo Caraballo. Te agradezco muchísimo la invitación y más hablar de uno de los temas que más me apasiona, que es la cardiología de la mujer. Y ustedes en el transcurso de la conferencia se van a dar cuenta de la importancia de conocer esos antecedentes en la mujer para definir el riesgo cardiovascular futuro e incluso el riesgo cardiovascular de sus propios hijos. Entonces, para iniciar, vamos a hablar de hipertensión arterial y embarazo. La presentación va a quedar también disponible, se la entregaré al doctor Domingo Caraballo porque el interés es que todos aprendamos. Entonces, primero vamos a hablar de un caso clínico, algunos puntos importantes y luego el riesgo cardiovascular futuro de esta madre del caso clínico. No tengo ningún conflicto de intereses para esta presentación. Y vamos a hablar de la epidemiología. Si hay algo de lo que deberíamos saber en la vida es de hipertensión arterial, porque es uno de los principales factores de riesgo cardiovasculares y una de las principales complicaciones que se presentan durante el embarazo.
tiene una incidencia mundial y se presenta los trastornos hipertensivos durante el embarazo en el 10% de todas las gestaciones y los trastornos tipo preeclampsia en el 2 al 8% de todos los embarazos. Latinoamérica no escapa de esta realidad y es así como 1 de cada 4 mujeres sufre de hipertensión arterial durante su gestación. Es la causa alrededor del 26% de las muertes maternas en Latinoamérica. Y en las estadísticas de Colombia es responsable del 38% de las complicaciones durante el embarazo. Es muy importante saber que contribuye no solamente a la morbimortalidad materna, también a la fetal y neonatal, ya que se relaciona con el aumento de los partos pretérminos y puede llegar a ocasionar en el mundo en total entre el 9 y el 26% de las muertes maternas. Hay que entender esta patología como una enfermedad multisistémica, multifactorial, es dinámica. No podemos encasillar que la paciente no es hipertensa en este momento. Tenemos que hacer una reevaluación durante toda la gestación de sus cifras tensionales, del impacto en el órgano blanco y también la paciente conocer cuáles pueden ser los síntomas o las manifestaciones de la hipertensión durante el embarazo. Otro aspecto importante es que se puede presentar durante la gestación, pero también vamos a ver, hay un porcentaje importante que es en el posparto y muchas veces las maternas las damos de alta con su bebé y no le damos instrucciones sobre los síntomas o los controles que requieren y se ocurren muertes maternas en el periodo posparto, principalmente por hipertensión arterial. Y amerita una evaluación frecuente de las manifestaciones de severidad en las pacientes. Hay que educarlas sobre la sintomatología. Y básicamente, ¿qué ocurre en la fisiopatología de la preeclampsia? Ocurre una alteración en las arterias espirales y una invasión anormal del citotrofoblasto. ¿Esto en qué se traduce? Nos da hipoperfusión placentaria y se liberan a la circulación sistémica una serie de sustancias vasoconstrictoras, puede ocurrir disfunción endotelial, se liberan sustancias proinflamatorias en la circulación materna. ¿Y esto qué va a tener como resultado? Daño de órgano blanco. Entonces es así como van a subir las cifras tensionales, como va a haber compromiso hepático y puede existir alteración de las enzimas hepáticas, hemólisis, bajo conteo de plaquetas y compromiso de la función renal con la presencia de proteinuria. Entonces vamos a ver que lo más importante es tener todo esto en mente porque llega a ser tan complejo que podemos tener pacientes con preeclampsia severa sin tener proteinuria, por ejemplo, y vamos a ver las excepciones a todas estas definiciones. Entonces vamos a empezar con nuestro caso clínico. Es una paciente de 30 años, universitaria, en la cual se encontraron cifras tensionales sistólicas 30 milímetros de mercurio y diastólicas 20 milímetros de mercurio por encima de los valores previos al embarazo. Pero como la paciente durante el embarazo las cifras no eran mayores de 130/80, 140/90, le dijeron a la paciente que sus cifras tensionales estaban normales. Y recordemos nosotros que las cifras tensionales inician descenso y es máximo en el segundo trimestre. O sea que no es normal que nosotros tengamos una paciente con cifras tensionales limítrofes en el segundo trimestre de la gestación, y más cuando la paciente, el caso clínico, tenía antecedente de disautonomía y las cifras tensionales antes del embarazo eran alrededor de 90, 100 de sistólica y diastólica entre 60 y 70. Entonces, no solamente es el valor, sino cuánto ha incrementado las cifras tensionales. Esta paciente, obviamente, a las 34 semanas empezó a sentir visión borrosa en una madrugada con cifras tensionales altas. Nunca se le había detectado proteinuria, se le realizó una ecografía donde encontraron un abrupcio placentario pequeño y nació un hijo prematuro de 34 semanas. En el posparto, la paciente se tornó hipervolémica, se le realizó una ecocardiografía. Recordemos que el método de elección para el diagnóstico de imágenes durante la gestación es la ecocardiografía, que es no invasiva, no tiene radiación, y encontraron la presencia de una insuficiencia mitral, posiblemente relacionado con la hipervolemia que tenía la paciente. Durante el embarazo puede aumentar un poco las cifras de presión sistólica pulmonar y en este contexto de hipervolemia la paciente tenía incremento de las cifras de presión sistólica pulmonar, se descartó tromboembolismo pulmonar,
se controlaron las cifras tensionales, la paciente mejora la insuficiencia mitral en el control ecocardiográfico, la presión pulmonar y es dada de alta. Entonces ya tenemos este antecedente de preeclampsia en un primer hijo con un aumento patológico de peso, pero nuevamente la paciente se embaraza. Entonces a los pocos meses de su hijo nuevamente se embaraza sin recuperar el peso y eso es un factor de riesgo. La paciente que queda con peso en forma persistente es un factor de riesgo cardiovascular. Entonces, sin recuperar el peso inicial que ella tenía, nuevamente aumenta 26 kilos y en este segundo embarazo presenta un oligoapneo severo, motivo por el cual tocan hacer una bebé de sexo femenino prematura de 34 semanas. Esta paciente hasta ahí en el segundo embarazo no había tenido cifras tensionales altas, solamente los oligoapneos. Pero en el posparto, alrededor del cuarto o quinto día empieza a notar que va aumentando mucho de peso, presenta visión borrosa y le encuentran cifras tensionales altas y fue manejada en un grupo de cardiología como una crisis hipertensiva por cardiólogos clínicos. No recibió sulfato de magnesio en ese entonces y continuó con medicación antihipertensiva por 3 meses. Entonces, para ir desarrollando nuestro caso clínico, lo primero que vamos a ver es cuál es la definición. Actualmente no ha cambiado la definición de hipertensión arterial durante la gestación y se considera cuando las cifras tensionales son mayores de 140-90 milímetros de mercurio. Pero ya les expliqué previamente que tenemos que tener en cuenta también los síntomas de la paciente, porque pueden haber incluso preeclampsia severa sin hipertensión y lo vamos a ver más adelante. Se considera por definición hipertensión arterial severa cuando las cifras tensionales son mayores de 160-110 y una emergencia hipertensiva cuando es mayor la presión arterial sistólica de 180. Es importante cuando tenemos paciente con hipertensión arterial diagnosticar la presencia de preeclampsia por la presencia de proteinuria que se considera mayor de 30 miligramos en orina de 24 horas o una relación de proteínas creatinina mayor de 30 miligramos por milimol y en caso de un resultado positivo se recomienda la recolección de orina en 24 horas. Y si no hay disponibilidad de verle esta relación proteínas, creatinina o de proteínas en orina de 24 horas, pues se inicia el manejo cuando nosotros encontremos proteínas más de una cruz en orina y tengamos alta sospecha clínica. Aquí vemos la presencia de preeclampsia severa, aún en ausencia de proteinuria. Puede existir cifras tensionales altas sin proteinuria, pero si tenemos evidencia de compromiso de órgano blanco, es una preeclampsia severa. Y está definida como una hipertensión arterial por encima de 160-110. Es parte de la definición de preeclampsia severa. O también cifras tensionales que no están tan altas o incluso pueden estar normales, pero tenemos una trombocitopenia con plaquetas menores de 100.000. Si las enzimas hepáticas están 2 veces por encima del valor normal o un dolor persistente severo en el cuadrante superior derecho o síntomas epigástricos también es un criterio de severidad. Si existe elevación de la creatinina o que esté el doble de lo normal en ausencia de enfermedad renal también se considera criterio de severidad. Edema pulmonar e inicio de síntomas visuales o neurológicos. Entonces vemos en nuestra paciente que aunque no tenía proteinuria, se despertó una madrugada con las cifras tensionales altas y tenía síntomas visuales neurológicos, entonces entraba en la definición de una preeclampsia severa por la presencia de los síntomas. Entonces, ¿cómo vamos a clasificar la hipertensión arterial durante el embarazo? Entonces puede ser una hipertensión antes del embarazo, es decir, una paciente que tenga hipertensión arterial crónica. Pero también aquí quiero hacer un llamado de atención. Si nosotros tenemos una mujer joven, no la rotulemos como una hipertensión arterial crónica. Busquemos siempre una causa secundaria de esa hipertensión en esas pacientes que nos llegan con antecedente de hipertensión arterial y que están embarazadas. También existe la hipertensión gestacional, que es la hipertensión que se presenta luego de las 20 semanas de gestación, la preeclampsia, que es la hipertensión asociada a proteinuria o a criterios de severidad, y también la paciente que tiene una hipertensión arterial crónica puede tener una preeclampsia asociada. Entonces tenemos que ver si existe empeoramiento de las cifras tensionales del compromiso de órgano blanco asociado a una hipertensión arterial crónica. Y en el embarazo
puede presentar hipertensión de bata blanca y no es una patología totalmente benigna, porque incluso se asocia con desarrollo de hipertensión arterial y mayor riesgo en las pacientes embarazadas. Existe un método diagnóstico que es muy importante y afortunadamente nuestro sistema de salud lo cubre, que es el monitoreo ambulatorio de presión arterial. Si nosotros tenemos esas pacientes que no sabemos si están hipertensas o no, no sabemos si los síntomas que nos están refiriendo se relacionan con hipertensión arterial, que queremos saber cómo se comportan sus cifras tensionales en el día y en la noche, tenemos el monitoreo de presión arterial y aquí están los valores que se consideran valores normales según la edad gestacional. Entonces aquí observan, están las semanas de gestación y aquí están los valores entre paréntesis, son los valores máximos de presión arterial sistólica y diastólica. Recordemos que en el monitoreo de presión arterial el punto de corte de las cifras tensionales es un poco más baja que las cifras tensionales del consultorio. Pero quiero aquí que observen ustedes que en un monitoreo de presión arterial, una materna no tiene por qué traernos cifras tensionales por encima de 130, 80. ¿Listo? E incluso puede haber preeclampsia, como ya lo dije, con cifras tensionales normales y criterios de severidad o proteinuria. Otro aspecto fundamental es la prevención de la preeclampsia. Entonces tenemos que reconocer cuáles son las pacientes que tienen mayor riesgo. ¿Mayor riesgo para qué? Para hacerle controles más frecuentes de laboratorios clínicos. Podemos evaluar también el Doppler anormal de las arterias uterinas entre las 20 y 22 semanas. Medicamentos. El calcio pudiera utilizarse en población con baja ingesta de calcio, pero no está recomendado dar otro tipo de suplementos para prevenir la preeclampsia. La aspirina en dosis de 80 a 100 miligramos al final del primer trimestre se recomienda en pacientes de alto riesgo. ¿Cuáles serían de alto riesgo? Existen unas tablas para ver el riesgo, pero si tenemos una mujer con historia de inicio temprano de preeclampsia y parto pretérmino, 34 semanas o menos, en una gestación previa es de alto riesgo. Entonces, observemos, la paciente de nuestro caso clínico que tuvo inicio temprano de preeclampsia y un parto de 34 semanas, era una paciente de alto riesgo y aquí está la campanita. Esta paciente era candidata para haber recibido aspirina en dosis bajas y la paciente de nuestro caso clínico no la recibió lamentablemente. Entonces, ¿qué hay que hacer para el manejo de la preeclampsia? Hospitalizar la paciente al diagnóstico de hipertensión o preeclampsia para completar una evaluación materna o fetal. Tenemos que saber cómo está ese bebé, cómo está esa madre y qué compromiso tiene de órgano blanco. Tenemos que organizar un plan de trabajo y de seguimiento de la paciente. Es importante el ultrasonido para evaluar el bienestar fetal y estudios Doppler de las arterias umbilicales. Tenemos que evaluar el riesgo de trombosis venosa profunda para ver si requiere o no tromboprofilaxis la paciente o alguna medida externa o de ambulación temprana. Y si las cifras están elevadas en forma persistente, nosotros debemos iniciar terapia antihipertensiva en las pacientes. Entonces, en el manejo no se recomienda el reposo absoluto. En las pacientes asisten hipertensas, no se recomienda el reposo absoluto, tampoco tiene papel en este momento, que es una mujer embarazada, hipertensa, una dieta baja en sal. Podemos darle terapia antihipertensiva si tiene cifras tensionales persistentemente elevadas para reducir el riesgo y progresión a hipertensión arterial severa y las complicaciones. Y otro aspecto fundamental es el momento del parto. Si ocurre algún desenlace o es una paciente de alto riesgo, tocará ser antes de las 37 semanas. Pero en presencia de hipertensión arterial gestacional y preeclampsia sin manifestaciones severas, el momento del parto debe ser a las 37 semanas. No hay razón para tener una paciente hipertensa de 38, de 39 semanas, sino que sería idealmente alrededor de las 37 semanas o antes, si la paciente lo requiere o tiene una manifestación de severidad. Es muy importante estar alerta a la presencia de preeclampsia postparto. Esta paciente que les comenté en el caso clínico
tuvo su bebé prematura por oligoamnios. Pero en el posparto, especialmente al cuarto o quinto día, y eso está descrito, ocurre una reabsorción de una gran cantidad de volumen y con esto se puede presentar hipertensión arterial. Entonces, tenemos que alertar a nuestras pacientes sobre la presencia de preeclampsia posparto. Aún así ya haya salido la placenta, la paciente está en riesgo y tenemos que educarla. El otro dato importante que les traigo es que anteriormente se clasificaban los medicamentos según la clasificación de la FDA, de la A a la X, pero ya se recomienda idealmente tomar decisiones basados en datos de la seguridad clínica y nos colocan las guías de enfermedad cardíaca nos colocan esta referencia porque es ideal antes de dar un medicamento conocer muy bien el efecto en la madre, el efecto en la lactancia, el efecto en el feto, más que una clasificación como anteriormente lo empleábamos. Esta diapositiva es muy importante. Durante la gestación no debemos dar inhibidores del receptor de la angiotensina, inhibidores de la ECA, ni tampoco inhibidores directos de la renina. Están contraindicados durante la gestación. En el posparto sí se pueden emplear y lo vamos a ver, pero durante el embarazo están absolutamente contraindicados. Aquí siguen unas tablas donde vamos a analizar las recomendaciones de las guías de enfermedad cardíaca y embarazo para que tengamos claro cuáles son los medicamentos de primera línea y qué debemos hacer con las pacientes cuando están con cifras tensionales altas o con algún tipo de complicación. Entonces, se recomienda como recomendación clase 1 darle aspirina en dosis bajas a pacientes que tengan riesgo alto o moderado de preeclampsia de la semana 12 a la 36-37 de gestación. ¿Cuándo iniciar terapia farmacológica? Las guías recomiendan de enfermedad cardíaca y embarazo dar terapia farmacológica si nosotros tenemos hipertensión gestacional, hipertensión preexistente con gestacional asociada o hipertensión arterial con síntomas o daño subclínico de órgano si las cifras tensionales exceden los 140-90 milímetros de mercurio. Si no tienen ninguna de estas características, estaría indicado el tratamiento farmacológico cuando las cifras sean superiores de 150-95 milímetros de mercurio. ¿Cuáles medicamentos se recomiendan como medicamentos iniciales para terapia oral? La metildopa, la betalol o los calcioantagonistas están entre las primeras líneas de manejo farmacológico. Pero si nosotros tenemos paciente con cifras tensionales por encima de 170-110, es una emergencia, amerita hospitalización de la paciente e inicio de fármacos intravenosos. En cuanto a las otras recomendaciones, si tenemos pacientes con hipertensión arterial severa, ¿qué fármaco le debemos dar? La betalol intravenoso y se puede iniciar simultáneamente metildopa o nifedipina oral. O si no tenemos medicamentos intravenosos, podemos iniciar tratamiento por vía oral en estas pacientes y ya vamos a ver unas tablitas con unas recomendaciones. Si nosotros tenemos una crisis hipertensiva, la betalol y también para prevención utilizar magnesio en las pacientes. Y si nosotros tenemos una preeclampsia asociada a edema pulmonar, se recomienda nitroglicerina en infusión intravenosa. Ya lo habíamos dicho anteriormente, mujeres con hipertensión gestacional o preeclampsia leve, sin criterios de severidad, el parto debería ser a las 37 semanas. Debe ser antes si tiene unas condiciones adversas como severidad o la presencia de síntomas. Muy importante, ¿cuál es el papel de los esteroides? Los esteroides tienen papel, pero es en la madurez pulmonar fetal, no en la madre, sino en la madurez pulmonar fetal, y se recomienda en pacientes con preeclampsia severa que están con manejo expectante y que están alrededor de las 34 semanas o menos de gestación. Y el sulfato de magnesio es importante, es para la prevención de las convulsiones. Entonces, ¿en dónde está indicado? En pacientes con preeclampsia severa o si la paciente tiene signos o síntomas de eclampsia. Recordar que se debe continuar la administración intra y posparto del sulfato de magnesio. En nuestra paciente, cuando estuvo teniendo su segundo hijo, recordemos que a pesar de tener criterios de severidad,
fue solo manejado con antihipertensivos y estaría indicado en esta paciente de haber recibido idealmente sulfato de magnesio por la presencia de una preeclampsia severa con síntomas visuales. Acá simplemente para anotarles que tenemos diferentes medicamentos para la hipertensión arterial o si la paciente está con preeclampsia, los fármacos, está el labetalol, nifedipino o metildopa. Lo otro es las pruebas de orina, ¿no es cierto? Si la tira es reactiva positiva para proteinuria, si eso es lo que nosotros tenemos disponible, debemos buscar una relación proteínas creatinina o albúmina creatinina. Y todo esto lo tenemos que interpretar en el contexto de la paciente, buscándole síntomas, cefalea, alteraciones visuales, vómito, molestia epigástrica, dolor en el hipocondrio derecho, sudoración y buscar todos los exámenes, realizar los exámenes hospitalizados donde busquemos hemólisis, alteración de la función hepática, deterioro de la función renal o alteración del conteo plaquetario. Esto ya lo habíamos dicho anteriormente. Los medicamentos que están de primera línea, metildopa, labetalol, calcioantagonistas, si las cifras tensionales son superiores a este valor o con cifras más bajas de presión arterial si tenemos daño de órgano blanco. ¿Qué es lo importante para resaltar en pacientes con hipertensión severa? Pacientes con cifras tensionales mayores de 160, 110. Tenemos que identificarlas. Entonces, aquí están los 5 pasos. Vamos a identificar a estas pacientes. Vamos a optimizar todas sus condiciones y el tratamiento. Debemos hospitalizarlas y realizar las intervenciones tempranas. Tenemos que identificar las complicaciones y hacer un tratamiento oportuno para evitar las complicaciones. De ahí depende la vida de esta madre y el resultado fetal. Ya habíamos dicho anteriormente, cuando estuviéramos en emergencias, utilizar labetalol intravenoso, la posibilidad de nifedipina o metildopa oral, en crisis hipertensivas, iniciar también magnesio en las pacientes, y si tenemos la presencia de edema pulmonar, está la opción de nitroglicerina intravenosa. Estas son unas guías de la OPS, de la Organización Panamericana de la Salud, donde nos hablan de la atención de las principales emergencias obstétricas. Y les voy a dejar simplemente el dato para que ustedes tengan las dosis de los medicamentos. La nifedipina es nifedipina oral, idealmente en tabletas. No se debe utilizar nifedipina sublingual en las pacientes y se puede dar una tableta de 10 miligramos por vía oral cada 20 minutos hasta ajustar 3 tabletas y con control de las cifras tensionales y luego una tableta cada 6 horas. También está la dosis de la hidralazina y la dosis del labetalol, muy importante, que es con un inicio de 10 miligramos o 20 miligramos, y si no hay respuesta se puede ir aumentando a 40 y 80 miligramos cada 10 o 15 minutos hasta una dosis acumulada de 300 miligramos. En cuanto al nitroprusiato de sodio, que también lo tenemos disponible para cuando las pacientes tengan edema pulmonar, es una opción, pero cuando han fracasado los medicamentos de primera línea, que ya lo vimos anteriormente, el nitroprusiato de sodio estaría de segunda línea. Entonces, surge la pregunta, entonces, doctora, ¿cuál vamos a emplear? Entonces, es importante tener en cuenta, tenemos la opción oral, labetalol, nifedipino o metildopa. Y también está la opción intravenosa de utilizar labetalol, hidralazina o nitroprusiato de sodio. ¿Cuál vamos a emplear? El que tengamos disponible, el medicamento que nosotros conozcamos la farmacología y que sea costo efectivo para nuestro medio. Entonces es muy importante familiarizarnos con los recursos que estén disponibles. Ahora, las metas no va a ser tener la paciente totalmente normotensa, sino tener unas cifras tensionales en rangos de seguridad. Presión sistólica alrededor de 140, 150 milímetros de mercurio y diastólica alrededor de 80, 90 milímetros de mercurio. En el posparto, ¿qué vamos a hacer con el posparto? Hay que darles instrucciones muy precisas, porque miren este porcentaje, 32 a 44% de las eclampsias, o sea, de las convulsiones, ocurren en el posparto. Muchas veces las pacientes tuvieron la presión arterial controlada durante la gestación y las manifestaciones y mortalidad se dan en el posparto. Si nosotros en el posparto tenemos una paciente con cifras tensionales por encima de 150, 100 en 2 tomas, con 4 a 6 horas de diferencia,
aquí no hay duda. Esa paciente necesita medicación antihipertensiva. Si nosotros nos encontramos en el posparto, como era la paciente del caso clínico, con cifras tensionales por encima de 160, 110, tenemos que dar tratamiento en menos de una hora. Y si tiene manifestaciones de enfermedad severa, tenemos que darle sulfato de magnesio. Entonces, por eso coloco acá la campanita. La paciente debe haber recibido sulfato de magnesio y es muy importante el seguimiento. Adicionalmente, en el posparto, las pacientes están estresadas, tienen que dedicarse a la lactancia materna, existe esa reabsorción de líquidos, incluso les pueden dar analgésicos tipos antiinflamatorios no esteroideos, entonces es todo perfecto para que las cifras tensionales estén elevadas y para que ella no esté como muy consciente de su salud. Entonces es muy importante la educación y la instrucción que les vamos a dar. Recordemos controlar las cifras tensionales. En la primera semana, controlar al menos cada 2 días y luego semanalmente. Y luego el control debe ser cada 1 o 2 semanas por un mes, luego cada 3 a 6 meses por un año. Surge otra pregunta, ¿cómo vamos a tratar las cifras tensionales de las pacientes en el posparto? Quiero hacer acá un llamado de atención con el uso de la metildopa. La metildopa, idealmente no utilizarla en la lactancia, porque la lactancia, el posparto, es un periodo estresante para la mujer, de cansancio, de cuidado del bebé. Y la metildopa puede dar depresión posparto. Entonces tenemos otras opciones más seguras para esa madre que las vamos a ver. Podemos darle beta bloqueadores y, por ejemplo, el propanolol, el metoprolol y el labetalol. En la leche materna hay cantidades muy pequeñas, alrededor del 2%. Entonces podemos darle este tipo de beta bloqueadores. El atenolol no se recomienda durante la lactancia. El carvedilol realmente no hay muchos estudios. Otra opción muy buena que podemos darle a la paciente posparto es calcioantagonistas del tipo diltiazem, nifedipina, nicardipina y verapamilo, y solamente se excretan en la leche materna el 2%. Si necesitamos darle inhibidores de la ECA porque tenga falla cardíaca, hipertensión arterial y deseamos dar este medicamento, se le puede dar captopril y enalapril. Pasan en la leche materna, pero cantidades muy pequeñas. No existen estudios con los ARA2 durante la lactancia, entonces si no hay estudios, mejor no los empleemos. Y también se pueden utilizar los diuréticos, obviamente con tener la precaución de no ir a disminuir mucho la producción de leche por la presencia de diuréticos en forma sostenida, pero si son necesarios se le pueden dar a la paciente. Y aquí venimos con algo que es muy importante. Si nosotros vemos que hasta el 10% de los embarazos pueden estar complicados con hipertensión arterial, es un momento de oro ese antecedente y esa historia de hipertensión arterial para ver el riesgo cardiovascular de esa mujer en un futuro. Por ejemplo, y casos concretos, si esta paciente tuvo un hijo menor de 34 semanas, tiene 9 veces de mayor riesgo cardiovascular. Y no fueron uno, fueron 2 hijos de 34 semanas, o sea que el riesgo cardiovascular aumenta. Es indispensable en la historia cardiovascular de la mujer el antecedente de preeclampsia. Y hay muchos otros factores de la mujer que no los reconocemos como factor de riesgo cardiovascular. La menopausia temprana, el ovario poliquístico también es riesgo. Una menarca temprana también es riesgo. Hijos prematuros, niños pretérminos, bajo peso para la edad gestacional. Hay reportes que se asocian con el aumento de riesgo cardiovascular. Entonces, no olvidemos entre los antecedentes tener en cuenta la historia ginecobstétrica de la mujer. Definitivamente, esta paciente del caso clínico y los otros tienen que tener modificaciones del estilo de vida. Y esta paciente que vimos con preeclampsia de 34 semanas o preeclampsia recurrente, de por vida tiene que cambiar su estilo de vida y por lo menos un control anual de presión arterial, lípidos, glucosas e índice de masa corporal. Entonces aquí les traigo algunas referencias. Por ejemplo, la preeclampsia se asocia 3 veces con incremento del riesgo para desarrollar hipertensión crónica. Cuando compararon las mujeres normotensas, tuvieron el doble de riesgo o más de enfermedad cardiovascular y mortalidad. O sea que hay que estar siguiendo a esta paciente porque esta paciente tiene probabilidad de ser hipertensa a futuro. Otros datos.
tiene mayor riesgo de enfermedad cerebrovascular fatal y no fatal. La mortalidad cerebrovascular fue 5 veces mayor si el nacimiento del bebé prematuro fue antes de 37 semanas. También tiene mayor riesgo de morir por enfermedad cardíaca isquémica, 2.5 veces mayor. También tiene 2 a 3 veces mayor riesgo de morir por enfermedad cerebrovascular. Y tiene riesgo de morir por enfermedad cardíaca isquémica, infarto o falla cardíaca de 2.3 veces mayor. Entonces, ¿cuáles son los mensajes para llevar a casa? La preeclampsia es una enfermedad multisistémica. Ya vimos que altera el endotelio, el riñón, el hígado, las plaquetas. No es una enfermedad benigna. Es una enfermedad dinámica y progresiva. Inicialmente la paciente puede tener una preeclampsia titulada como leve, pero en una semana puede estar severa y con complicaciones graves. Entonces es muy importante estar alertas y no colocar el diagnóstico de leve, sino estar en un seguimiento dinámico de las pacientes. Si iniciamos terapia antihipertensiva es para reducir el riesgo y progresión de hipertensión arterial severa. Recordar que los inhibidores de la ECA y ARA2 están contraindicados y muy importante, es un marcador de riesgo cardiovascular futuro. Y para terminar, la paciente del caso clínico soy yo cuando tuve mis hijos, que ya afortunadamente ya son mayores de edad, pero este fue el caso clínico y fue cómo se desarrollaron los síntomas y cómo me vi enfrentada a hipertensión arterial durante el embarazo, llena de incógnitas, llena de dudas. Entonces, por eso es muy importante. Y aún siendo cardióloga y estando casada con un cardiólogo, existían muchas dudas. O sea que es muy importante hacer que la realidad de estas madres cambie. Incluso esos hijos que fueron prematuros tienen mayor riesgo cardiovascular, tienen mucho mayor riesgo de hipertensión arterial. También les recomiendo esta revisión que realicé con el doctor Edison Muñoz, el doctor Jaime Ibarra Burgos, y está en la Revista Colombiana de Cardiología. Es una revisión muy completa sobre hipertensión arterial y embarazo, por si les interesa. Lo otro es, si quieren ahorita hablamos, pero es muy importante que ya viene septiembre, que es el mes del corazón, y lo más importante es la prevención, y ya sabemos que un grupo de riesgo importante son las pacientes que tienen complicaciones durante el embarazo. Y en mis conferencias me gusta mucho cuando las hago aquí o por fuera, hablar del maestro Botero, de Antioquia, y él en sus pinturas tiene distintas mujeres. Mujeres de rojo, ¿por qué de rojo? Activas, amor, pasión, cuidado, prevención. Ese es el mensaje que les quiero dar. Entonces, en las pinturas del maestro Botero existen algunas mujeres con algunos hábitos no muy saludables como fumar, bebidas azucaradas y sedentarismo, pero también tiene mujeres activas, empoderadas, montando en bicicleta, haciendo ejercicio, distintos tipos de actividad física. Y muchísimas gracias al doctor Domingo Caraballo, la Universidad de Antioquia y a todos por esta invitación. Gracias. Pues muchísimas gracias, doctora Ana Girlesa, por esta interesante, muy clara y muy profunda presentación. Muchas gracias por este regalo que nos ha hecho y esperamos a ver si hay alguna pregunta de las personas que nos acompañan. Esas preguntas las pueden, si alguien está interesado en hacer una pregunta, puede solicitarla, levantar la mano y le damos el micrófono. Mientras eso ocurre, doctora Ana, yo le quiero hacer una pregunta con relación a la aspirina en el embarazo. ¿Eso tiene alguna repercusión sobre el bebé? Mira, pues el uso de antiinflamatorios no esteroideos y aspirina, pues puede, cuando no está indicada y las dosis que no son las recomendadas, pueden dar alteraciones como ductus arterioso persistente. Pero si está absolutamente indicada, dosis bajas, no existe problema en emplearlas. No rutinariamente en todos los embarazos, sino embarazos con alto riesgo de preeclampsia. La otra cosa que le pregunto es si para la fecha del Día Especial de la Mujer del Corazón se va a hablar también de esta parte de la hipertensión arterial, porque hay muchas personas que están preguntando eso, si hay algún evento especial sobre la hipertensión arterial en la mujer. Sí, mira, vamos a estar trabajando en redes, yo te voy a compartir tempranamente esto y vamos a hacer unas estrategias que son basadas principalmente ahora que estoy de directora de CIAC Comunidad,
a la comunidad, pero siempre para mí ha sido muy importante el papel de la mujer en la educación, en el cuidado de la familia. No olvidemos la prevención en los niños, entonces vamos a trabajar con SIAC Prevención de niños y de adultos, obviamente con la Sociedad Colombiana de Cardiología y la Fundación del Corazón. Una de las principales cosas que tenemos que atacar es la hipertensión arterial. Hay cosas tan simples como disminuir la ingesta de sal, es decir, no colocando la sal en nuestra mesa, no colocando la sal en los restaurantes, por ejemplo, es de las medidas de salud pública más importantes. Otra invitación es al personal que nos está escuchando y todo es, les pregunto, ¿ustedes saben cómo están sus números? Me explico, ¿cómo están los números de sus papás, de las personas que los rodean? ¿Cómo está el perímetro abdominal? ¿Cómo está su peso? ¿Tienen sobrepeso? ¿Cómo están sus cifras tensionales? Nivel de colesterol, de triglicéridos, de azúcar. Entonces es eso, es entre todos como familia, como comunidad, como gremio académico, unirnos en pro de la prevención cardiovascular. Y ahora cuando el doctor Domingo nos decía, miren esta pandemia que nos tocó, justamente los pacientes que más complicaciones tienen son los pacientes cardiovasculares, los pacientes hipertensos. Entonces es como un llamado de atención para que volvamos a la esencia, al cuidado de la salud y con esto mejorar nuestra calidad de vida. Doctora Ana, hay dos preguntas. Sí. Una de la señora Adriana Bornacelli dice que si podría repetir las indicaciones puntuales de la aspirina en la prevención primaria para preeclampsia. Mira, serían las pacientes que tienen riesgo moderado o riesgo alto de preeclampsia, ¿no es cierto? Hay grupos de pacientes de muy alto riesgo que serían, por ejemplo, pacientes diabéticas, pacientes ya con enfermedad renal conocida, pacientes con historia de preeclampsia, enfermedades autoinmunes, donde debería dárseles inicialmente como prevención primaria. En esta revisión que les coloco de la Revista Colombiana de Cardiología están los cuadros donde están exactamente todas las definiciones si entran en riesgo moderado o riesgo alto para el uso de aspirina, pero no se recomienda rutinariamente. Muy bien. Hay otra pregunta del doctor Juan Diego Montejo. Dice, sí. Primero, la felicita por la excelente ponencia. Dice, ¿cuáles serían las indicaciones del MAPA en el embarazo? Y si en Medellín hay equipos que estén realmente validados para esta población. Mira, realmente no conozco si hay estudios sobre equipos especialmente validados para pacientes embarazadas. Y me encanta esta pregunta que me la haga justo el doctor Montejo, que es especialista en hipertensión arterial y es nefrólogo y es de las personas que más ha estudiado hipertensión arterial. Es muy importante hacer estos exámenes de monitoreo de presión. Este examen lo cubre el POS. Entonces, si nosotros tenemos pacientes que tienen síntomas y no sabemos si se relacionan con las cifras tensionales altas, si están haciendo hipotensión con los medicamentos, si nosotros queremos ver cómo se comportan sus cifras tensionales durante la noche, si tienen hipertensión arterial de bata blanca, entre muchas otras indicaciones, si encontramos que es una paciente con daño de órgano blanco y nosotros no encontramos las cifras tensionales elevadas, sería indicación de realizar monitoreo de presión. El monitoreo de presión es un examen que está subutilizado en nuestro medio y como lo dije anteriormente, nos lo cubre el sistema de salud para ver si la paciente está bien controlada, para ver la presencia de los síntomas, para hacer el seguimiento y existen tablas que ya se las presenté donde están los valores, cómo se deben interpretar las cifras de tensión arterial durante el embarazo. No sé si el doctor Montejo puede hablar y nos pueda colaborar también a ver el Juan. Adelante, doctor Juan Diego. Le podemos dar directamente el micrófono, activar el micrófono y también la pantalla. Esto, si quiere, le puede activar también la pantalla. Ana, hola, doctor Domingo. Buenas Hola. noches, ¿cómo están? Buenas Juan, noches, doctor Juan. Ana, excelente ponencia, muy, muy interesante. Gracias. A ver, Ana, definitivamente estoy de acuerdo contigo. Estamos subutilizando una herramienta como el MAPA. MAPA en embarazo hay mucha tela por cortar, porque desafortunadamente no hay muchos estudios de MAPA. Y hay algunos que insinúan que de pronto los equipos que normalmente usamos no están validados, pero yo te confieso, yo lo uso. Yo los uso claro, con alguna frecuencia y digamos que asumimos que están validados. Pero hay una cosa, Ana, que es fundamental y es que yo pienso que toda mujer embarazada
debería tener un monitor de presión arterial en su casa. O sea, tenemos que estimular el automonitoreo. Es fundamental. Hay que enseñarles a nuestros pacientes cómo es una toma adecuada de presión arterial. Y yo creo que eso nos ahorraría muchísimo trabajo a los clínicos, a su obstetra o a su médico internista que le está siguiendo el alto riesgo, o a ti, a mí, en fin. Yo creo que hay que fomentar muchísimo el automonitoreo, porque si hay subutilización de mapa, te digo que hay mayor subutilización de automonitoreo de presión arterial. Absolutamente. De hecho, yo que soy la paciente del caso clínico, para mí es de una utilidad grandísima tener, por ejemplo, el monitor de presión, y eso no lo utilizamos casi en nuestros pacientes, como lo dijiste, en las mujeres embarazadas, y es un enemigo silencioso, la hipertensión arterial, para la población general y para la población de mujeres embarazadas, así es que estoy totalmente de acuerdo contigo. Bueno, me parece muy bueno el aporte porque muchas veces las personas no tienen estos conocimientos sobre la importancia del mapa, y sabiendo que tenemos disponibilidad, que las respectivas IPS lo pueden autorizar, no se justifica que una mujer tenga problemas de la presión arterial o tenga riesgo y no se haga una buena evaluación. Es bueno que las personas que aquí nos acompañan también se lo puedan decir a otras personas e incluso a sus médicos tratantes en caso de que conozcan alguna embarazada, alguna persona, pero estamos de acuerdo con que es mejor la prevención que la curación. Y doctor Domingo, quiero tomarme el abuso de confianza. Ana, solo una cosa que dijiste que no estuve de acuerdo contigo. Cuéntame. Y es que la evaluación de los pacientes termina un año después. En eso sí no estoy de acuerdo. Yo pienso que es para toda la vida. Claro. Las mujeres que tienen preeclampsia, tú lo dijiste, tienen un mayor riesgo de ser hipertensas crónicas porque hay un cambio gigante en la epigenética. Y de alguna manera, estas pacientes hay que seguirlas evaluando, no porque hayan quedado hipertensas, sino por los factores. Finalmente, la hipertensión crónica, ¿qué es? Es una hipertensión multifactorial, donde hay que seguirlas molestando constantemente por los factores de riesgo que se unen a esa epigenética, eso que ya no podemos cambiar y que hace que aparezca la hipertensión. No podemos cambiar el hecho de que haya sido preeclámptica, eso no lo cambiamos. No podemos cambiar sus antecedentes familiares, no podemos cambiar si esa paciente tuvo un retardo del crecimiento intrauterino o un bajo peso al nacer, pero sí podemos cambiar el sobrepeso, podemos cambiar el tabaquismo, podemos cambiar la hiperglicemia, podemos cambiar el sobrepeso. Entonces, yo sí pienso que por lo menos, mira, nosotros molestamos mucho, me acuerdo cuando yo estuve en el General, que le sometimos le insinuamos un estudio a la Secretaría de Salud de que hiciéramos un programa de seguimiento de largo plazo de pacientes con preeclampsia, para que las viéramos por lo menos una vez al año y pudiéramos tener data local. Eso no se logró. Y no conozco ningún programa ni en Medellín ni en Colombia que haga eso, pero creo que sería fundamental hacer un seguimiento hasta largo plazo, hasta que se mueran los pacientes de hipertensión y toda esa corte de riesgo cardiovascular que tienen los pacientes. Por eso yo creería que esos pacientes ojalá los derivemos a, no sé, a programas de riesgo cardiovascular para que les hagan al menos un seguimiento anual. Sí, quizás yo no me expliqué, no me expresé suficientemente bien, pero esta paciente requiere un seguimiento anual. Por eso les decía que la paciente del caso clínico debería seguir con seguimiento anual. Perfecto, listo. Juan, Súper. pero sabes una cosa, me encanta esa iniciativa que tú tienes, y en lo que yo pueda colaborar o que podamos realizar me parece fundamental, porque si hay algo que tenemos epidemia es de la enfermedad cardiovascular. ¿En qué nos hemos apoyado los cardiólogos? Nos hemos apoyado en la educación estudiantes de pregrado, posgrado, nosotros formamos residentes de cardiología, pero también hemos encontrado que es muy valioso los ginecobstetras, porque muchas veces las mujeres no tienen internista de cabecera, ¿no es cierto? Pero sí tienen ginecólogo de cabecera. Entonces, con la educación de los ginecólogos hemos tratado de mostrarles todo esto para que ellos estén alertas al control de las cifras tensionales, del sobrepeso, y les pidan el panel de exámenes de laboratorio a las pacientes. Los ginecólogos los ginecobstetras, un trabajo muy bonito que ha sido con la sensibilización, con el cáncer de seno, con el cáncer uterino. Y las mujeres tienen toda su citología cada año, tienen mamografía, pero muchas veces ni siquiera saben cómo está su colesterol. Entonces tenemos que aprender de los buenos ejemplos y lo que ha logrado realizar en esta población los ginecobstetras para nosotros también lograr acercarnos a estas mujeres.
pero me queda en la agenda esta iniciativa de seguimiento de las pacientes y más que vemos población tan enferma y tantas con preeclampsia, por ejemplo, en sitios, tú en hipertensión arterial que eres especialista y yo, por ejemplo, en el Hospital General de Medellín. Muy bien, muchas gracias, doctora Ana, doctor Juan Diego, excelente el aporte. Aquí le hacen una pregunta a la doctora Ana, que si puede decir la utilidad del Doppler de las arterias uterinas como marcador de riesgo. Sí, se recomienda las 20-22 semanas de gestación, aunque hay algunos, cuando estuvimos revisando ese tópico con el doctor Edison Muñoz, encontramos algo de literatura como un poquitico que unas sociedades lo recomiendan, otras no, y ahí está en el documento texto que les dije al final, donde están a favor y en contra que se recomienda con relación al Doppler de las arterias uterinas. Y otra pregunta que me hacen es, ¿con qué frecuencia se debería hacer una ecocardiografía a una mujer que tiene esta historia de hipertensión arterial? Sí, mira, entonces, un paciente hipertenso, o sea, yo soy especialista en imágenes cardíacas, un paciente hipertenso realmente no está indicado hacerle ecocardiografía cada año por el solo antecedente de hipertensión arterial. No. Cuando nosotros estamos ante el diagnóstico inicial o el enfoque de riesgo del paciente que nos llegue hipertenso y queremos saber el impacto de órgano blanco, así como se busca el impacto en riñón, podemos buscar el impacto en corazón y saber el grado de hipertrofia o de compromiso que pueda tener. La ecocardiografía en el seguimiento para ver si mejora la hipertrofia, pero rutinariamente no está indicado, por ejemplo, cada año, cada 2 años, hacerle a un paciente hipertenso ecocardiografía. En la evaluación del riesgo inicial, sí, está indicado, por lo menos electrocardiograma al paciente y si es posible, ideal, ecocardiografía. No sé el doctor Montejo, ¿qué opina? No, la verdad, Ana, es que, digamos que en el paciente hipertenso no embarazado, pues no embarazada, perdón, la ecocardio solo cuando uno sospecha disfunción sistólica del ventrículo izquierdo o falla cardíaca con fracción de eyección preservada, o si en el electro uno tiene francas dudas de hipertrofia ventricular izquierda. Ya en el terreno de la embarazada, pues realmente lo que tú dices, no hay una indicación de que la hagamos de una, pues, no conozco esa indicación, la verdad. Bueno, y lo otro que quiero pues aclararles es que pronto puede surgir, bueno, entonces cuando le hacemos una ecocardiografía a una mujer embarazada, ¿no es cierto? Porque puede ser como la otra parte de la pregunta. Durante el embarazo se presentan síntomas que nos pueden asimilar a enfermedad cardíaca, por ejemplo, la disnea, la presencia de edemas. Si nosotros tenemos una mujer con un soplo cardíaco sistólico intenso, es decir, mayor de grado 3 o más, si tenemos paciente con soplos diastólicos, a todas las que tengan soplos diastólicos debemos realizarles ecocardiografía. Si tenemos hallazgos adicionales, por ejemplo, paciente con síntomas de falla cardíaca, paciente con historia de palpitaciones, con disnea, en esas pacientes estaría indicado realizarle una ecocardiografía que, como les dije anteriormente, durante la gestación es un examen no invasivo que se puede repetir. Si nosotros sospechamos una enfermedad congénita, también podemos realizarle, si es una paciente con historia de síncope a repetición, también estaría indicado. Otra pregunta que surge es, ¿las señoras embarazadas se les puede hacer prueba de esfuerzo para evaluar capacidad funcional, evaluar la respuesta de la presión arterial al ejercicio, siendo de que ella también le fomenta a uno de que se muevan? Claro que sí, entonces, pero hay que tener unas precauciones. A ver, entonces la pregunta que me haces es muy interesante porque es hacerle una prueba de ejercicio a la embarazada, o sea, rutinariamente no está indicado realizar una prueba de ejercicio. Lo ideal sería cuando hay una paciente con sospecha de enfermedad cardíaca antes de embarazarse. Sería realizarle una ecocardiografía de estrés con ejercicio o una prueba de ejercicio para ver la capacidad funcional, si la paciente tiene una valvulopatía, evaluarla antes. Pero también se nos presenta la paciente que tiene síntomas durante el embarazo. Entonces, donde se disponga sería ideal realizarle el estrés que fuera en bicicleta. ¿Por qué? Por seguridad para la paciente, que no se nos vaya a caer de una banda. Pero como no disponemos muchas veces de bicicleta, si queremos evaluar a una paciente con síntomas durante el embarazo, le podemos hacer una prueba de ejercicio en banda
obviamente con todas las precauciones, estar una persona adelante, otra atrás para que la paciente no se vaya a caer, realmente colocarle un protocolo progresivo que ella se puede ir adaptando a la banda. En el embarazo no debemos llegar al 85%, sino hacer estudio limitado por síntomas o sus máximos entre el 75 y 80% de la frecuencia cardíaca, pero sí puede ser necesario en pacientes con dolor precordial, pacientes con disnea, y ver todas las variables hemodinámicas relacionadas con el ejercicio, la capacidad física, podemos mirarle la saturación, si presenta arritmias con el ejercicio, la respuesta de la presión arterial, etc. Entonces sí se puede realizar, pero teniendo en cuenta estas precauciones. Muchas gracias, doctora. Y aquí hay otra pregunta. Hacen sobre el paciente hipertenso en los programas de promoción y prevención, si debe ser evaluado por el internista o por el cardiólogo. Mira, realmente en estos programas de prevención pudiera ser incluso evaluado por el médico general. Lo importante es el seguimiento, la adherencia. Entonces, si tiene consulta con medicina interna, perfecto en este programa de prevención. Y reservar como el recurso del cardiólogo cuando estemos buscando hipertensiones secundarias, hipertensiones de difícil manejo, hipertensión refractaria. Pero tranquilamente, un buen programa de prevención puede ser llevado por un médico general entrenado en estos pacientes, o si se puede un internista, ideal. Y reservar el cardiólogo para el seguimiento de estos pacientes en casos o circunstancias especiales. Bueno, no sé si hay más preguntas, si alguien más quiere hacer algún aporte al respecto. Profe Caraballo, me gustaría dar 2 aportecitos simplemente. Adelante, doctor. Uno es que en embarazadas el seguimiento debe ser más con proteinuria que con albuminuria. Y es muy importante pedir relación proteína sobre creatinina en orina ocasional. Es decir, uno puede pedir proteínas en orina 24 horas, pero la recolección de orina 24 horas no es nada chévere. No sé si ustedes han recogido alguna vez, eso no es nada bacano. Recuerdo orina 24 horas. La relación proteínas-creatinina es la que está validada y en muchos laboratorios de esta ciudad ya se hace y se correlaciona muy bien con proteínas en orina 24 horas. Eso pues para el tamizaje o seguimiento, y recordar que el corte de proteinuria en embarazo es mayor que en el adulto o en la adulta no embarazada, que es 300 miligramos y no 150 como en la adulta no embarazada. Lo segundo es la invitación, y como dice Ana, un médico lo puede manejar total, pero tiene que saber hacerlo bien. Ve uno, desafortunadamente, manejos muy poco prácticos de los antihipertensivos. Me llegan pacientes embarazadas al consultorio con nifedipinas 2 y 3 veces al día, donde uno sabe que el que lo formuló desconoce totalmente la farmacocinética de la nifedipina. El nifedipino de larga acción es un medicamento de larga acción, por eso se llama así, dura 24 horas y se debe administrar una vez al día. Las nifedipinas de corta acción salieron del mercado, de hecho la FDA las prohibió porque tienen una respuesta supremamente errática y se asoció con eventos coronarios. Ojalá, si todavía lo consiguen para los pueblos, no lo usen. Las nifedipinas de corta acción son supremamente peligrosas. Entonces, lo que debemos usar son nifedipinas de larga acción y se deben utilizar una vez al día, así como metildopa es de corta acción y tenemos que usarla 2 a 3 veces al día, y el carvedilol es de corta acción, hay que usarlo 2 veces al día. Es decir, tenemos que conocer la farmacocinética y farmacodinámica de los medicamentos antihipertensivos para poder utilizarlas bien, y sobre todo en pacientes que tienen un volumen plasmático aumentado, donde hay mayor unión a proteínas, entonces hay que usar muy bien esos medicamentos. Y ahí me perdona, Sana, ahí pues ser tan metido. Excelente, no, me parece fantástico como estás aclarando todo, perfecto, me encanta. Muchísimas gracias, doctor Juan Diego Montejo, por todos sus grandes aportes. Si no hay más preguntas, yo sí quisiera pedirle a la doctora Ana si nos puede decir ya como unas cosas finales a todos los compañeros, a las personas que nos acompañan sobre este tema que hemos hablado. Y si el doctor Juan Diego Montejo también quiere hacer algún aporte global, bienvenidos todos los aportes. Bueno, ya para terminar, simplemente darte las gracias a ti y a todos quienes nos están acompañando. Recordemos que la principal causa de muerte son las enfermedades cardiovasculares. Las enfermedades cardiovasculares son prevenibles, son controlables. Es una invitación al autocuidado, al cuidado de la salud.
de los niños. Este cuidado no debe empezar cuando ya perdamos la salud o cuando estemos hipertensos. Esto debe empezar desde la infancia, motivar a los adolescentes a la actividad física, a tener una alimentación saludable, a tener unos hábitos de vida saludables. Esa es como la invitación. Y recordar, entre los antecedentes de la mujer, la hipertensión arterial y las patologías relacionadas con embarazo son unos de los predictores de riesgo cardiovascular futuro. Entonces, no olvidemos eso, por favor. Bueno, muchísimas gracias, doctora Ana, por todos sus grandes aportes, a todos los compañeros, personas que nos han acompañado, al doctor Juan Diego Montejo también por sus grandes aportes. Y solamente quiero decirle, hay que seguirnos cuidando, no solamente de la hipertensión, sino también del COVID. El COVID no se ha ido, no nos confiemos, vamos a seguir con el autocuidado, esto va para largo, hay nuevas cepas ahí y tenemos que seguir cuidándonos. Y de todas formas, en nombre de la Universidad de Antioquia, la IPS Universitaria, le damos nuestro agradecimiento a la doctora Ana y a todos ustedes por acompañarnos y esperamos verlos nuevamente el tercer jueves del mes de septiembre, el día 16 de septiembre a las 6 de la tarde. Nuevamente nos encontraremos en este lugar para una nueva charla. Estas conferencias, como les dije al principio, quedan grabadas y aproximadamente en 2 semanas serán colocadas en la página que se llama Aulas Abiertas de la Facultad de Medicina de la Universidad de Antioquia. Ustedes pueden buscar por internet esa página, Aulas Abiertas de la Facultad de Medicina de la Universidad de Antioquia, y hay una carpeta que se llama Rehabilitación Cardíaca, y ahí podrán encontrar esta excelente charla que acabamos de tener el día de hoy y las charlas anteriores. Muchas gracias a todos y que tengan una feliz noche. Gracias, doctora Ana. Gracias, doctor Juan Diego. Gracias a todos.